El portazo resonó como un trueno en la sala, haciendo que Alejandro se estremeciera. Su mirada se cruzó con la de Carmen, y en silencio comprendieron que nada volvería a ser igual. «No podemos seguir así», murmuró Alejandro con voz quebrada. La traición estaba en el aire, un secreto revelado que partía corazones. Afuera, la tormenta golpeaba las ventanas mientras los relojes parecían congelarse, marcando un instante donde la libertad parecía un sueño imposible. Carmen sostuvo su mano con fuerza, intentando transmitir valor, aunque sus ojos delataban miedo. Cada respiración pesaba, cada sonido se amplificaba. Las sombras de la habitación parecían moverse, acusadoras, recordando los años de silenciosa sumisión que ahora se quebraban. «Tenemos que levantarnos», susurró Carmen, y Alejandro asintió, sintiendo por primera vez la chispa de rebeldía que lo sacudía por dentro. La lluvia azotaba el cristal como un tambor, mientras dentro un corazón se preparaba para la primera gran confrontación. Alejandro y Carmen avanzaban por la calle empedrada, empapados por la lluvia, cada paso resonando como un tambor de guerra en la quietud de la noche. «No podemos esperar más», dijo Alejandro con voz firme. Cada mirada intercambiada llevaba la carga de años de opresión, y la chispa de rebelión se encendía en sus corazones. Las sombras de los edificios parecían observarlos, testigos mudos de la injusticia que los había mantenido cautivos. Los relámpagos iluminaban fugazmente los rostros tensos, mostrando miedo y determinación a partes iguales. Carmen respiraba hondo, dejando que la adrenalina sustituyera el terror. Alejandro sentía cómo la decisión tomada los arrastraba hacia un camino sin retorno. Cada charco reflejaba la luz de la tormenta, como si el universo mismo marcara el ritmo de su avance. Entre susurros y miradas, los dos comprendieron que la libertad comenzaba esa noche, aunque el precio fuera desconocido. Se escondieron en un callejón, respirando con dificultad. «Debemos planear cada movimiento», susurró Carmen, mientras sus ojos buscaban cualquier señal de vigilancia. Alejandro asintió, consciente del peligro que acechaba en cada esquina. La ciudad parecía dormida, pero cada sombra podía ocultar un enemigo. Sus pasos anteriores los habían acercado a la decisión de romper cadenas invisibles que los habían limitado por años. La tensión los hacía palpitar con fuerza, como tambores anunciando la batalla que se avecinaba. Alejandro recordó cada traición, cada mentira aceptada por temor, y sintió que el peso de la historia personal pesaba más que nunca. Carmen colocó una mano sobre su hombro, transmitiendo la fuerza necesaria para continuar. La lluvia cesaba lentamente, dejando un aire frío que mordía la piel. Sabían que la libertad no se otorgaba, se conquistaba, y el primer acto de rebeldía sería solo el inicio de un camino incierto y peligroso. Un grito rompió el silencio, y ambos se detuvieron. «¡Nos descubrieron!», exclamó Alejandro. Sus corazones latían desbocados. La adrenalina corría por sus venas como fuego. La calle estaba vacía, pero cada ruido se amplificaba, cada sombra parecía una amenaza. Carmen buscó una salida mientras Alejandro evaluaba la situación con rapidez. No podían retroceder, solo avanzar. El riesgo los hacía conscientes de su propia fuerza y del miedo que hasta entonces los había paralizado. Cada decisión se convertía en un acto de coraje silencioso, y la lluvia empapaba sus ropas, mezclando incomodidad con determinación. En aquel instante, la idea de libertad dejó de ser un concepto y se convirtió en un objetivo tangible, cercano y aterrador al mismo tiempo. La noche los envolvía, y la lucha apenas comenzaba. Llegaron a una pequeña plaza desierta, iluminada por la luz amarilla de faroles antiguos. «Aquí podremos decidir nuestro primer movimiento», dijo Carmen, respirando con dificultad pero con resolución. Alejandro asintió, sintiendo que cada instante contaba. La plaza estaba cubierta de charcos que reflejaban la luz, creando espejos de la realidad que enfrentaban. Los años de miedo se sentían como cadenas que por fin podían soltarse, y aunque el camino era incierto, la determinación los fortalecía. Alejandro se inclinó ligeramente hacia Carmen y susurró: «No estamos solos en esto». En ese instante, la tormenta había cesado, dejando un aire limpio que prometía renovación. Cada mirada,
Cada respiración, cada decisión los acercaba más a la libertad que tanto habían ansiado. La noche los acompañaba, silenciosa y expectante. Alejandro y Carmen se sentaron en un banco de la plaza, todavía empapados y temblando. «Debemos comprender lo que nos retiene», dijo Alejandro, mirando los edificios vacíos que parecían murmurar secretos del pasado. Cada piedra, cada farol antiguo, recordaba años de obediencia y miedo. Carmen suspiró profundamente, tratando de liberar el peso que llevaba en el corazón. «No podemos olvidar lo que somos capaces de hacer», agregó con voz firme. La brisa nocturna acariciaba sus rostros, mientras el silencio envolvía la plaza, haciendo que cada pequeño sonido resonara como un golpe. Alejandro apretó los puños, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar. Carmen lo observaba, sintiendo que ambos compartían una fuerza invisible que hasta entonces había permanecido dormida. Las sombras de los árboles danzaban suavemente, y en ese instante, la idea de libertad comenzó a sentirse cercana, aunque peligrosa y desconcertante. Aunque peligrosa y desconcertante. Caminando por calles estrechas, Alejandro sentía la presión de años de control y silencios impuestos. «Cada paso que damos es un acto de desafío», murmuró Carmen, mientras miraba las sombras proyectadas por las lámparas. La ciudad parecía vigilarlos, como si los muros y techos supieran de su secreto. Alejandro respiró hondo, sintiendo que cada decisión los acercaba a un punto sin retorno. El miedo y la emoción se entremezclaban, haciendo que sus corazones latieran con fuerza. Carmen lo observaba, tratando de interpretar su determinación y dudas, mientras la luz amarilla de los faroles reflejaba sus rostros con dramatismo. Cada esquina podía ser un obstáculo, cada ventana un testigo. La noche se extendía ante ellos, un lienzo de incertidumbre y posibilidad, y la chispa de rebeldía crecía en silencio, lista para estallar cuando llegara el momento. Se detuvieron frente a un antiguo edificio abandonado. «Aquí encontraremos refugio por un momento», dijo Alejandro, evaluando la entrada. Carmen asintió, con ojos atentos y cuerpo preparado para cualquier amenaza. Cada movimiento era calculado, cada respiración medida. La humedad de la noche hacía que la ropa se pegara a sus cuerpos, pero ninguno mostraba debilidad. Alejandro recordó las veces que se había sentido atrapado en su propia vida. Y ahora, con Carmen a su lado, la posibilidad de actuar les otorgaba una sensación nueva, intensa y peligrosa. Carmen sostuvo su mano, transmitiendo fuerza sin palabras. «Penso espanto. Para Dios cuánto lo habrás». Afuera, los árboles se mecían con la brisa, y la luna iluminaba parcialmente la escena, revelando grietas en la fachada del edificio que parecían símbolos de su propia resistencia. Dentro del edificio, el silencio era profundo, casi opresivo. «Debemos escuchar antes de actuar», dijo Carmen, susurrando mientras avanzaban por el pasillo polvoriento. Alejandro observaba cada esquina, cada sombra, consciente de que cualquier error podría ser fatal. Las paredes, cubiertas de grafitis y humedad, parecían murmurar advertencias antiguas. Carmen sostenía su respiración, intentando controlar la ansiedad que subía por su espalda. Alejandro, pese al miedo, sentía una oleada de confianza en su capacidad de enfrentar lo desconocido. Cada paso resonaba en el piso de madera, marcando un ritmo que simbolizaba su nueva determinación. La luz de la luna entraba por los ventanales rotos, iluminando sus rostros con un brillo frío que hacía que cada expresión se destacara. La tensión era palpable, pero también lo era la sensación de estar vivos y libres de alguna manera. Finalmente llegaron a una sala amplia, con techos altos y vigas expuestas. «Este será nuestro lugar para planear», dijo Alejandro, exhalando aire cargado de tensión. Carmen lo observaba, consciente de que cada decisión tomada allí tendría consecuencias profundas. La sala olía a polvo y antigüedad, pero también ofrecía un espacio de seguridad temporal. Alejandro se apoyó en una columna, evaluando las posibles salidas.
Carmen examinaba los ventanales rotos, asegurándose de que no fueran vulnerables. Cada gesto, cada mirada, consolidaba un entendimiento silencioso entre ambos. Juntos podían desafiar las limitaciones que los habían mantenido bajo control. La noche afuera continuaba, silenciosa, mientras dentro comenzaban a sentir que algo cambiaba en sus vidas, una transformación que apenas empezaba a manifestarse. El conflicto comenzó a aumentar cuando Alejandro y Carmen se toparon con los primeros guardianes de la ciudad. «No podemos retroceder», dijo Alejandro, observando a los hombres armados acercarse. Cada paso que daban parecía desafiar siglos de control y miedo. Carmen apretó su puño, su respiración agitada reflejaba la tensión de un momento crítico. Alejandro sintió el pulso acelerado, pero también la claridad de que el miedo no podría detenerlos. Cada callejón se convertía en un campo de batalla silencioso, cada sombra en un posible enemigo. Los años de opresión pesaban, pero la fuerza de su determinación los empujaba hacia adelante. Carmen miró a Alejandro con confianza renovada, y juntos enfrentaron la incertidumbre, conscientes de que la verdadera independencia requería coraje absoluto y sacrificio personal. Una mirada rápida entre ellos confirmó su decisión de avanzar. «No hay vuelta atrás», murmuró Carmen, respirando con dificultad. Alejandro asintió, su mente enfocada en cada movimiento. Las sombras de los edificios parecían acecharlos, pero la adrenalina los mantenía alertas. Cada paso resonaba en el pavimento, cada sonido multiplicado por la tensión que llenaba el aire. Alejandro recordó todas las veces que había cedido ante la autoridad, y esa memoria lo impulsó a actuar con determinación. Carmen sostuvo su brazo, un gesto que transmitía fuerza silenciosa. Los faroles parpadeantes creaban un juego de luces y sombras que dramatizaba cada instante. La noche avanzaba, y con ella la sensación de que la independencia no era un derecho, sino una conquista que debían reclamar con coraje. Al doblar una esquina, se encontraron con un grupo de vecinos silenciosos que los observaban con desconfianza. «Nos miran, pero no actúan», dijo Alejandro, ajustando su postura. Carmen respiró hondo, evaluando la situación. La ciudad parecía contener la respiración, el aire cargado de miedo y expectativa. Cada rostro que los miraba era un recordatorio de la pasividad que había permitido años de opresión. Alejandro sintió una mezcla de ira y responsabilidad. Carmen lo acompañaba en silencio, transmitiendo confianza sin palabras. Las sombras de la noche cubrían parcialmente los rostros, pero no podían ocultar la tensión. Cada segundo que pasaba acercaba la posibilidad de enfrentamientos, de decisiones difíciles y de la fuerza que necesitaban para liberarse de las cadenas impuestas. El ambiente se cargó cuando un vecino se acercó con palabras hostiles. «No debían estar aquí», dijo con tono amenazante. Alejandro mantuvo la calma, pero su cuerpo estaba tenso. Carmen lo observaba, lista para reaccionar, mientras la tensión crecía en la calle. Cada mirada era un desafío, cada palabra una prueba de su determinación. «Tonto abogado. Cada sibuelo migaba de pide ese año. Cada permeación». Alejandro respiró profundamente, recordando que la verdadera independencia se medía en momentos como ese. Carmen asentía, comprendiendo la necesidad de mantener la cabeza fría. La calle parecía encogerse, la luz de los faroles oscilando sobre sus rostros, mientras la tensión aumentaba con cada instante. La noche era testigo de su fuerza, y la libertad que buscaban empezaba a tener un precio tangible. Finalmente, los vecinos se retiraron, dejando a Alejandro y Carmen solos en la calle silenciosa. «Esto solo es el comienzo», dijo Alejandro, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Carmen asintió, con mirada firme y respiración controlada. La noche parecía más tranquila, pero la tensión no había desaparecido. Cada paso futuro requeriría decisión y coraje. Alejandro se apoyó en la pared para recuperar el aliento, mientras Carmen lo observaba con admiración y preocupación. Las sombras se estiraban por las paredes, recordándoles que la libertad siempre tendría un costo. Sin embargo, por primera vez sentían que podían reclamar lo que les había sido negado. La ciudad, oscura y expectante, parecía observarlos, reconociendo que algo había cambiado.
Un secreto revelado sacudió a Alejandro hasta los cimientos. «No puedo creer que nos hayan engañado todo este tiempo», dijo con voz cortante, mientras Carmen lo miraba con ojos llenos de incredulidad. La traición estaba frente a ellos, tangible y dolorosa. Cada gesto, cada palabra del supuesto aliado revelaba la verdad oculta, un engaño que los había mantenido bajo control. Carmen respiraba con dificultad, sintiendo la mezcla de miedo y rabia crecer dentro de ella. Alejandro apretó los dientes, tratando de procesar la magnitud de la traición mientras el viento nocturno azotaba la ciudad. La luz de los faroles se reflejaba en los charcos, mostrando fragmentos de su determinación que comenzaban a endurecerse. Cada segundo era crítico. Cada decisión podía alterar sus vidas para siempre. En silencio, los dos comprendieron que la independencia requeriría enfrentar más que miedo. Requeriría una audacia inesperada. Carmen y Alejandro avanzaban con cautela, evaluando cada movimiento del supuesto aliado. «Debemos ser más astutos que ellos», dijo Alejandro, mientras sus ojos recorrían los callejones cercanos. Carmen asintió, sintiendo que la tensión les daba claridad. La ciudad parecía conspirar a su favor y en contra al mismo tiempo. Cada esquina podía esconder un nuevo peligro. Sus pasos resonaban con determinación, y por primera vez la confianza en sí mismos comenzó a superar el miedo que los había mantenido cautivos. Alejandro recordó las veces que cedió ante el control de otros, y esa memoria lo impulsó a actuar con precisión. Carmen lo observaba con ojos firmes, lista para cualquier eventualidad. La noche continuaba, silenciosa pero cargada de energía, y la chispa de la rebelión comenzaba a expandirse. Al llegar a una plaza desierta, Alejandro se detuvo y susurró: «Aquí descubriremos la verdad». Carmen lo miró fijamente, sintiendo que cada palabra llevaba un peso enorme. Frente a ellos, el aliado revelaba su verdadera intención. Alejandro sintió un frío recorrer su espalda, pero también una fuerza inesperada. Carmen respiraba con rapidez, evaluando cada gesto, cada expresión del traidor. La noche parecía más oscura, como si compartiera su indignación. Cada movimiento, cada decisión estaba cargado de riesgo, pero la posibilidad de liberarse de la mentira era más fuerte que cualquier miedo. Alejandro y Carmen comprendieron que su independencia estaba al alcance, pero tendría un precio, y estaban dispuestos a pagarlo. El aliado dio un paso atrás, mostrando arrepentimiento y temor. «Nunca quise esto», dijo, pero Alejandro lo interrumpió: «Tus mentiras nos costaron demasiado». Carmen sostuvo la mirada de Alejandro, compartiendo su ira contenida. Cada palabra era una chispa que encendía la determinación dentro de ellos. La brisa nocturna agitaba los cabellos y las ropas, como acompañando la tensión. Alejandro sentía cómo la traición los había hecho más fuertes, más conscientes del poder que podían reclamar. Carmen ajustó su postura, lista para actuar según fuera necesario. Con izquierdo. La ciudad callada parecía contener la respiración, testigo de la confrontación que delineaba su independencia. Cada gesto, cada decisión, estaba cargado de un simbolismo profundo. La verdad y la justicia encontraban su momento. Finalmente, el aliado retrocedió y desapareció entre las sombras. Alejandro y Carmen permanecieron en silencio, conscientes de que habían descubierto una verdad que cambiaba todo. «Esto nos fortalece», murmuró Carmen, con una mezcla de alivio y resolución. Alejandro asintió, sintiendo cómo la rabia se transformaba en una fuerza interior que jamás había conocido. La noche, aún fría y silenciosa, parecía aceptar su decisión. Cada paso que habían dado, cada riesgo asumido, los había acercado a la independencia que tanto habían buscado. Mientras observaban la ciudad desde la plaza, supieron que el camino sería arduo, pero la certeza de poder elegir finalmente su destino les daba un valor insólito. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Alejandro y Carmen se enfrentaron directamente al opresor de su pasado. «No volveré a obedecer», declaró Alejandro con voz firme. Carmen respiraba con fuerza, lista para respaldarlo en cada movimiento. El enemigo mostraba una sonrisa fría, consciente del miedo que alguna vez los había dominado. Alejandro sintió el peso de años de sumisión y el poder de decidir finalmente su camino.
Cada palabra, cada gesto, estaba cargado de fuerza contenida y valentía recién descubierta. Carmen lo miraba con admiración y determinación, compartiendo un entendimiento silencioso. La independencia no se negocia, se defiende. La noche los envolvía, y cada sombra parecía amplificar la intensidad del enfrentamiento. Su historia de opresión se enfrentaba a la fuerza de su rebeldía, y en ese momento, la ciudad parecía contener la respiración. Carmen se adelantó, enfrentando al opresor con voz firme. Esto termina aquí. Alejandro sentía la adrenalina recorrer su cuerpo. La mezcla de miedo y coraje lo mantenía alerta. Punto para hundir. Ponte a los que son. Caperidevo, que son bien. Sinto al volumen. Y contábamos un año con. Alerta. Cada gesto del enemigo era calculado, pero la fuerza de su determinación lo superaba. La ciudad parecía observar, testigo de su acto de rebeldía. Cada palabra pronunciada resonaba en las paredes, en los callejones, como un eco de independencia. Alejandro y Carmen sentían cómo la tensión se convertía en un catalizador, fortaleciendo su vínculo y su resolución de no ceder. La noche estaba cargada de energía, y cada sombra se convirtió en un símbolo de la lucha que enfrentaban, recordándoles que la libertad se ganaba, nunca se pedía. El enfrentamiento alcanzó un clímax inesperado cuando palabras y miradas se cruzaron con intensidad. «Tu tiempo de control terminó», exclamó Alejandro. Carmen mantenía la calma, respirando con firmeza. La tensión se palpaba en cada centímetro del espacio. El enemigo, sorprendido, retrocedió apenas unos pasos, sintiendo la fuerza que emanaba de ambos. Alejandro recordó cada humillación pasada, cada silencio impuesto, y sintió cómo la determinación lo transformaba en alguien que jamás volvería a ceder. Carmen lo miró, compartiendo la sensación de poder y libertad que surgía en ese instante. La noche parecía vibrar con su energía, como si la ciudad misma reconociera la intensidad del momento y la importancia de su victoria moral. Finalmente, la tensión se transformó en acción. Alejandro tomó la iniciativa, avanzando con determinación, mientras Carmen lo respaldaba sin dudar. «No más cadenas», dijo con voz firme. El enemigo retrocedía, comprendiendo que su dominio había terminado. Cada movimiento de Alejandro y Carmen estaba cargado de fuerza y claridad, como si años de opresión se transformaran en energía pura. La noche parecía iluminar sus rostros, mostrando cada expresión de coraje y desafío. Cada paso que daban consolidaba su independencia recién descubierta, y cada mirada compartida reforzaba su vínculo. La ciudad, silenciosa y expectante, parecía aplaudir su decisión, reconociendo que la lucha por la libertad tenía un precio, pero también un valor incalculable. Con la retirada del opresor, Alejandro y Carmen se quedaron solos en la calle silenciosa. «Hemos ganado algo más que espacio», dijo Alejandro, con una mezcla de alivio y orgullo. Carmen respiró profundo, sintiendo la fuerza que surgía de haber enfrentado lo imposible. La noche continuaba tranquila, pero cada sombra recordaba que su camino hacia la libertad recién comenzaba. Alejandro sostuvo la mirada de Carmen, reconociendo que juntos habían transformado miedo en coraje. Cada paso futuro estaría marcado por la determinación y la independencia, y la ciudad, aún dormida, parecía reconocer su victoria. Por primera vez, sentían que la vida les pertenecía completamente, y que ningún control externo podría arrebatársela nuevamente. La tormenta había pasado, pero Alejandro y Carmen sentían las cicatrices de la confrontación reciente. «Hemos perdido mucho, pero también hemos ganado», dijo Alejandro, mirando la ciudad vacía. Carmen respiraba hondo, sintiendo que cada dolor acumulado se transformaba en fuerza. La noche todavía era fría, y las sombras de los edificios parecían recordarles el precio de la libertad. Cada paso que daban ahora estaba cargado de significado, y la esperanza empezaba a mezclarse con la incertidumbre. Alejandro sostuvo la mano de Carmen, transmitiendo seguridad y resiliencia. Ella lo miró con gratitud, consciente de que la lucha no había terminado, pero que habían sobrevivido para reconstruirse. La independencia no era limpia, sino desordenada y costosa, pero también era real y palpable. Caminando lentamente por la plaza, Alejandro sentía la mezcla de cansancio y orgullo.
Nunca imaginé que tendríamos esta oportunidad, dijo con voz baja. Carmen asintió, observando los charcos que reflejaban los primeros rayos de sol. Cada edificio parecía silencioso, testigo de su resistencia. La ciudad, aún tranquila, ofrecía un respiro que les permitía valorar su victoria parcial. Alejandro respiró profundo, consciente de que las cadenas que antes lo habían atado no tenían ya poder sobre él. Carmen sonrió ligeramente, sintiendo que su determinación había crecido y que ahora podían elegir sin pedir permiso. La libertad, aunque imperfecta, comenzaba a sentirse tangible en cada rincón de la plaza. Rincón de la plaza. Alejandro y Carmen llegaron a la orilla del río, donde el agua reflejaba la luz dorada del amanecer. Es extraño, pero siento que estamos renaciendo, dijo Alejandro, observando su reflejo. Carmen lo miró, compartiendo la sensación de renovación. Cada pensamiento de miedo o duda parecía disiparse con la corriente del río. La ciudad despertaba lentamente, pero ellos ya se sentían despiertos de una forma más profunda, conscientes de la independencia recién conquistada. Alejandro cerró los ojos un momento, absorbiendo la sensación de fuerza que surgía de la experiencia vivida. Carmen colocó su mano sobre la suya, un gesto silencioso de complicidad y apoyo mutuo. La libertad estaba marcada por cicatrices, pero también por una certeza inquebrantable. Podían sostenerse sin depender de nadie. Se sentaron en un banco junto al río, mirando cómo la luz transformaba la ciudad. Cada pérdida nos enseñó algo, dijo Carmen, con voz suave pero firme. Alejandro asintió, comprendiendo que la libertad siempre tendría un costo. La brisa acariciaba sus rostros, recordándoles que la vida continuaba, aunque marcada por cicatrices. Cada pensamiento de miedo quedaba atrás, reemplazado por una sensación de poder recién descubierto. Carmen respiró hondo, sintiendo que el vínculo entre ellos se había reforzado y que podían enfrentar cualquier desafío. Alejandro miró el horizonte, sintiendo que la independencia no era un destino, sino un proceso continuo que ahora podían afrontar con valentía y claridad. Cada instante era un recordatorio de que habían sobrevivido y aprendido. Mientras el sol ascendía, Alejandro y Carmen se levantaron y caminaron por la orilla, sintiendo cada paso como un acto de afirmación. Hemos llegado hasta aquí, y ahora podemos decidir nuestro camino, dijo Alejandro, con voz cargada de convicción. Carmen lo miró con gratitud y determinación, consciente de que la independencia era un logro que no se concedía, sino que se conquistaba. Cada respiración se sentía más libre, cada movimiento más ligero. La ciudad despertaba lentamente, pero ellos ya no eran los mismos que antes. Las cicatrices permanecían, pero también lo hacía un sentido de fortaleza que nunca podrían perder. La libertad, aunque imperfecta y costosa, era suya, y podían sostenerla sin temor. El amanecer iluminó la ciudad, y Alejandro respiró profundamente. Hemos sobrevivido a todo, y seguimos de pie, dijo con voz firme. Carmen lo observó, compartiendo la sensación de triunfo y renovación. Cada sombra de la noche anterior desaparecía, dejando espacio para un futuro incierto pero libre. La calle vacía parecía abrazarlos con silencio y respeto. Alejandro y Carmen sentían que, a pesar de las pérdidas, habían ganado algo invaluable: la capacidad de decidir por sí mismos. Cada paso, cada gesto, cada mirada compartida reforzaba la certeza de que nada volvería a atarlos. La ciudad despertaba lentamente, testigo silencioso de la transformación que habían vivido y de la fuerza que ahora los acompañaba. Alejandro caminó hacia la plaza central, sintiendo cada paso como un acto de afirmación. Carmen lo seguía de cerca, con mirada segura y respiración controlada. Nada podrá quitarnos lo que hemos conquistado, dijo, y Alejandro asintió. La plaza estaba silenciosa, pero ellos sentían la presencia de todo lo que habían superado. Cada edificio, cada farol, parecía reconocer su fuerza. Carmen sostuvo su brazo mientras caminaban, transmitiendo apoyo mutuo y recordando que la independencia no se obtenía sola. Alejandro miró el horizonte, consciente de que el camino seguiría siendo desafiante, pero que ahora podían enfrentarlo
con una fuerza interior que nada podría quebrar. Se detuvieron frente a un antiguo monumento y Alejandro colocó la mano sobre la base. «Esto simboliza todo lo que hemos superado», dijo con reverencia. Carmen respiró profundo, recordando cada obstáculo vencido. La plaza estaba tranquila, iluminada por los primeros rayos de sol, y cada sonido parecía enfatizar la calma después de la tormenta. Alejandro observó el monumento, sintiendo que cada cicatriz personal y colectiva estaba representada en él. Carmen lo miró con orgullo y reconocimiento, compartiendo un momento de conexión profunda. La libertad adquirida no era solo física, sino emocional y espiritual, un derecho ganado con valentía y perseverancia. Cada instante reflejaba la importancia de su transformación y la fuerza que habían cultivado juntos. Alejandro y Carmen caminaron hacia la salida de la plaza, conscientes de que la vida seguiría poniendo pruebas. «Ahora sabemos que podemos enfrentar cualquier desafío», dijo Alejandro con voz firme y serena. Carmen asintió, sintiendo la fuerza de la experiencia compartida. Cada paso que daban estaba lleno de significado y esperanza. La ciudad, bañada en luz dorada, parecía acompañarlos en silencio. Alejandro respiró hondo, sintiendo que la libertad no era solo un estado, sino un compromiso diario con la propia dignidad. Carmen lo miró con gratitud, y juntos avanzaron hacia el horizonte, listos para lo que viniera. Cada momento representaba la victoria de la resiliencia sobre la opresión, de la determinación sobre el miedo. Finalmente llegaron al borde de la ciudad y se detuvieron a mirar el horizonte. «Hemos llegado hasta aquí y nada podrá detenernos», dijo Carmen, con voz clara y segura. Alejandro sonrió ligeramente, sintiendo que la libertad que tanto habían buscado ahora era real y tangible. La ciudad detrás de ellos parecía silenciosa, respetuosa de la transformación vivida. Cada paso dado en el pasado, cada obstáculo enfrentado, había construido la fuerza que ahora lo sostenía. Carmen y Alejandro se miraron, conscientes de que la independencia recién conquistada era solo el inicio de un camino que recorrerían juntos, libres de miedo y de cadenas impuestas por otros. La luz del amanecer bañaba sus rostros, marcando un nuevo comienzo lleno de esperanza, fuerza y dignidad.